En este video vamos a hablar sobre las averías eléctricas en sistemas de refrigeración y algunas soluciones. Primero que todo, vamos a hablar sobre el esquema eléctrico de un frigorífico. Este es el esquema más simple que podemos encontrar de un frigorífico. Esto puede cambiar dependiendo si es uno con dos compartimientos, un compartimiento para congelar y otro simplemente para enfriar, y puede cambiar este tipo de esquema eléctrico, pero este es el más sencillo, en el cual tenemos la lámpara interior como L, la tenemos, y P, interruptor de puerta, aquí lo tenemos el termostato, aquí está, tenemos el Clixon, que es el protector del motor, tenemos RI, que es relé de intensidad, tenemos C, el punto C, que es el punto común de las bobinas del motor. Cabe resaltar que este es el motor. S es start, el arranque, y R es la marcha o trabajo. Tenemos. También tenemos unos esquemas eléctricos que son los que mostramos aquí. Son un poco más sencillos, un poco más agradables de entender, donde tenemos el condensador de arranque, el relé de arranque, bobina de marcha, bobina de arranque y el protector del motor. También tenemos el PTC, condensador de marcha, protector del bobinado, bobina de arranque y bobina de marcha. Tenemos estas configuraciones y aquí decidí agregar una foto de cómo lucen estos componentes que mostramos aquí en la vida real, como lo es el relé de corriente, el protector del motor o Clixon, el arranque PTC y los condensadores de arranque y marcha. Vamos a hablar un poco sobre el principio de funcionamiento. Al conectar la instalación a la red eléctrica, el termostato cerrará sus contactos eléctricos, dando lugar a que L2 alimente a la bobina de trabajo R del compensador a través de la bobina del relé de intensidad instalado, el relé de intensidad instalado en serie. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí lo vemos. Vamos a hacer uso de este circuito. Aquí tenemos que el termostato se cerrará sus contactos eléctricos, dando lugar a que L2 alimente a la bobina de trabajo, R. Aquí la tenemos, la bobina R, y aquí tenemos que esto cierra conectando este circuito, alimentando la bobina de trabajo R del compresor a través del bobinado del relé de intensidad instalado en serie. Luego la línea L1 llega al punto en común de las bobinas a través del protector del motor, o mejor dicho, el Clixon. En el momento de arranque, el consumo eléctrico del compresor aumenta de 4 a 5 veces su intensidad nominal, creándose en la bobina del relé de intensidad un campo magnético superior al existente una vez haya arrancado el compresor. Este campo magnético tendrá suficiente fuerza como para atraer el martillo interior del relé y cerrar los contactos entre R y S. Una vez arrancado el motor, el martillo, debido a su peso, volverá a la posición inicial, no volviendo a actuar hasta el próximo arranque. Vamos a hablar un poco sobre la resistencia PTC, coeficiente térmico positivo como sistema de arranque. O sea, vamos a hablar sobre la resistencia PTC como sistema de arranque. Los termisores PCT están fabricados con titanato de bario, aglomerados policristalinos, estructurados en numerosos pequeños cristales, unidos entre sí en el proceso de fabricación,
Al aumentar la temperatura, los cristales, siempre en vibración creciente, forman barreras homogéneas que obstaculizan el paso de electrones. Esto hace que la resistividad aumente, siendo mucho más elevada que la de los metales, por lo que este componente en frío tendrá poca resistencia y conforme aumente su temperatura, irá aumentando su resistencia. Aquí lo tenemos. La PTC proporciona al compresor un bajo par de arranque y se utiliza básicamente en sistemas de refrigeración que expansionen con tubo capilar, en los cuales se efectúa la igualación de presión entre los lados de aspiración y de descarga durante cada pausa del compresor, teniendo en cuenta que el tiempo de parada no debe ser inferior a 5 minutos si el tiempo de igualación de presiones es mayor. El periodo de parada debe prolongarse correspondientemente. Si al intentar arrancar el compresor los cortes de corriente no tienen la duración adecuada para enfriar la PTC, puede producirse un desajuste en la PTC y el protector de vanado, que puede durar 30 minutos aproximadamente. Esta condición de desajuste puede evitarse cortando la corriente de la red eléctrica durante 5 minutos. Entonces, es conveniente que estos compresores no se pongan en marcha si no es con su equipo eléctrico original, debido a que algunos modelos de compresor montan los bornes de conexión en posición invertida con respecto a los compresores que arrancan con relé de intensidad, pero además también puede variar la situación de las bobinas de arranque y trabajo con respecto a los terminales del relé. Encontraremos en el mercado PTC que solo llevan un terminal al exterior donde instala la alimentación eléctrica de la red, pero cuando se tenga que sustituir, es normal que nos den un equivalente con varios terminales al exterior donde poder instalar el cable de alimentación. Entonces aquí tenemos, si nos fijamos en la figura, en la PTC tenemos terminales del compresor, M y S, y 3 posibilidades de conexión de alimentación de red. Si medimos entre M y S, entre los terminales que se conectan al compresor, debemos encontrar los aproximadamente 50 ohmios de resistencia de la PTC. Entre M de la PTC y uno de los 3 terminales de conexión encontraremos continuidad, o sea que la resistencia es igual a 0. En este terminal instalaremos la fase de red. Entre los terminales que encontremos resistencia, estas corresponderán a la de la propia PTC. Podemos encontrar terminales que no tengan continuidad con ningún otro terminal de la PTC. En este caso, son terminales de conexión ajenos al sistema de arranque. Las averías que podemos encontrar en una PTC son que no haya continuidad en sus dos terminales exteriores o que se haya alterado el valor de su resistencia en frío. Su resistencia en frío alimentado a 220 voltios es de aproximadamente entre 25 y 50 ohmios, alimentados a 125 voltios. Su resistencia es aproximadamente de 6.5 a 12 ohmios. Método para el seguimiento de averías eléctricas. Cuando nos encontramos ante una instalación que no le llegue tensión entre los puntos 1 y 2 y no se nos disponga de esquema eléctrico, aconsejamos la siguiente forma de actuación. Desconectamos los hilos instalados en los puntos 1 y 2. Aquí tenemos los puntos 1 y el punto 2.
conectar la instalación de la red a través de un ladrón de corriente. Este es el ladrón de corriente. Entonces, conectar la instalación a la red a través de un ladrón de corriente. Colocar el selector del tester en corriente alterna. Insertar una de las puntas del tester en una de las dos tomas de corriente del ladrón y comprobar si la fase contraria llega al hilo, en este caso azul. O sea, está en blanco y negro, pero aquí lo vemos claramente. Aquí tenemos conectado esto al ladrón y aquí está, esta sería la otra fase. Entonces, inserte una de las dos puntas del tester en una de las dos tomas del corriente del ladrón y comprobar si la fase contraria llega al hilo, en este caso en azul, y comprobaremos que si está llegando la tensión, por lo que con esta comprobación podemos asegurar que el hilo azul no es el causante de la avería, ya que llega a su destino. O sea, básicamente lo que tenemos que probar es el potencial entre aquí y aquí. Seguidamente pondremos la punta del tester en la otra fase del ladrón y comprobaremos que la fase que no llega al motor es la de color rojo. Repito, seguidamente pondremos la punta del tester en la otra fase del ladrón y comprobaremos que la fase que no llega al motor es la de color rojo. Aquí la colocamos. Esta sería la de color rojo. Solo nos queda seguir la fase roja con el tester hasta encontrar el punto en que está interrumpida. En este caso, el termostato está en contacto abierto. Aquí tenemos el termostato y vemos que está abierto. Con este método solo nos es preciso conocer cómo cierra y abren los contactos de todos los componentes eléctricos que podemos encontrar en una instalación. Entonces podemos saber si los contactos están abriendo de manera correcta, como lo es el del termostato o este que tenemos aquí, y podemos comprobar si funcionan de manera correcta. Ahora vamos a hablar sobre algunas averías eléctricas. Una muy común es que el frigorífico no se pone en marcha. Ante un frigorífico que no se pone en marcha, lo primero que debemos comprobar es que esté conectado a la red. Aunque si abrimos la puerta y la bombilla interior se pone en marcha, siempre y cuando ésta no esté fundida, no hará falta realizar dicha comprobación. Una de las formas más rápidas de seguir esta avería es abrir el cajetín de conexiones del compresor y tomar tensión en la entrada del relé y en la entrada del clixo, ya que en algunos frigoríficos desmontar el termostato de su alojamiento resulta bastante complicado. Normalmente este es el termostato y está un poco escondido, por lo cual resulta un poco complicado extraerlo. En este caso tenemos uno para un frigorífico de marca Bosch. Entonces, aquí tenemos el termostato, tenemos el tester y nos podemos encontrar con dos posibilidades, que llegue tensión y que no llegue tensión entre sus terminales, en estos dos terminales. Entonces, uno de los casos es que llega tensión en uno y en dos, llega tensión aquí y llega tensión aquí. Y eso se debe a un Clixon con circuito abierto, relé de intensidades defectuoso, una bobina de marcha cortada. Y para el caso que no llega tensión entre 1 y 2, esto se debe a un termostato defectuoso, regletas de conexión quemada o falsos contactos. La intervención funciona a intervalos de pocos segundos. Esa es otra falla común. El síntoma de esta avería la provoca el cierre y la abertura de contactos en el propio clixo, debido normalmente a detectar un consumo eléctrico más alto de lo normal. Las causas que originan este síntoma de avería son bobinas de arranque del compresor abierta, relé de intensidad defectuoso, martillo clavado, mal conectado, etc. Bajo voltaje de alimentación,
aumentado con ello la intensidad de corriente, compresor mecánicamente agarrotado, Clixon defectuoso, lo cual es lo muy poco probable. El frigorífico de dos compartimientos y un solo compresor, como el que vemos aquí en la imagen. Este es el que más que todo se consigue en los hogares. El circuito de este frigorífico, de este tipo de instalación, se caracteriza por el compartimento superior, que es un congelador. Se tiene que obtener como mínimo una temperatura de menos 18 grados centígrados y el compartimiento inferior conservado más de 2 grados centígrados, con un solo compresor y un mismo circuito frigorífico. Entonces vemos que el esquema eléctrico varía respecto al que mostramos anteriormente. Tenemos lámpara interior, tenemos interruptor de puerta, termostato, Clixon, relé de intensidad, el común de las bobinas del motor S, tenemos la bobina C, que es la de arranque, la S, perdón, tenemos la marcha o trabajo y la resistencia del evaporador interior. El principio de funcionamiento. La variante, en comparación al circuito eléctrico desarrollado en el apartado anterior, se encuentra en que este tipo de frigorífico instala una resistencia que va montada detrás del evaporador del compartimiento conservador. Esta resistencia tiene por misión descongelar la placa durante los paros que efectúa la instalación por termostato y de esta forma asegurar que en la siguiente puesta en marcha se encontrará libre de escarcha. De lo contrario, al llevar el termostato en el compartimento inferior, podría darse el caso de que el termostato pusiera en marcha el compresor y no se hubiera descongelado por completo el evaporador. En tal caso, la acumulación de hielo en una parte de la placa sería inevitable. Estas resistencias son blindadas y con diferentes formas para acoplarse a cada tipo de placa. Las potencias más normalizadas se encuentran entre los 13 y 20 vatios. En caso de no encontrar la resistencia, como la figura original, se puede montar una resistencia de silicona, ya que un metro lineal de este tipo de resistencia tiene una potencia aproximadamente de 15 vatios. Una de las fallas más comunes es que el ventilador del evaporador no funciona. Este síntoma de avería puede ser a que el bobinado del ventilador esté cortado. En este caso solo tendremos que comprobar el valor de su bobinado colocando el selector del tester en ohmios y comprobar su continuidad o resistencia entre sus terminales desconectados a la instalación eléctrica. El rotor del ventilador está mal mecánicamente agarrotado y no gira con normalidad. Las aspas del ventilador se detienen debido a la acumulación de hielo en el evaporador. En este caso, puede llegar a quemarse el motor del ventilador al encontrarse frenado o bloqueado. La avería se encontrará en las resistencias de escarche abiertas, termostato de seguridad abierto o falla de contactos del temporalizador. Comprobaciones que realizaremos con el selector del tester situado en Omnio. Para a continuación medir la continuidad en el caso del termostato de seguridad y temporalizador. Y el valor de la resistencia en la resistencia de ese escarche siempre desconectados sus terminales de conexión. Diagnóstico de fallas y reparaciones a equipos de aire acondicionado. Vamos a hablar un poco sobre los aire acondicionados. La vida útil de este equipo dependerá del cuidado que se preste a cada componente del sistema y el técnico de servicio debe prestar atención a los pequeños detalles, muchas veces omitidos, que con el tiempo se transforman en un daño mayor. Algunas recomendaciones generales son las siguientes. Si hablamos de la unidad condensadora, aquí lo vemos en la foto, debemos limpiar las aletas, disipadores de calor con la frecuencia requerida según la calidad del aire ambiental.
Es preferible hacerlo utilizando un detergente jabonoso y vapor de agua a presión para eliminar la grasa que pueda haberse adherido. Existen productos químicos con componentes ácidos que limpian más rápidamente. Sin embargo, se debe tener precaución de eliminar totalmente mediante un meticuloso enjuague cualquier residuo del producto de los intersticios de la aleta al terminar de lavarlo. De no hacerse un enjuague satisfactorio, este residuo ataca el aluminio, aparcando primero su superficie y reduciendo con el tiempo su resistencia mecánica, como consecuencia de lo cual se desintegrará al aplicarse agua a presión en las sucesivas limpiezas, reduciendo el área de intercambio de calor y bajando la capacidad del condensador. Revisar la integridad de la estructura de soporte de los componentes, reapretar todos los tornillos que estén flojos y reponer los que falten, asegurar todos los paneles en sitio, pues su función es de proteger los componentes y evitar accidentes. Revisar los protectores de aspa que estén correctamente montados. Revisar la condición de los diversos componentes de la unidad, compresión, presiones de trabajo, temperatura de los diversos puntos de importancia, consumo eléctrico, entre otras cosas, componentes eléctricos, motor eléctrico del movimiento de aire, rigidez del montaje, consumo, estado de las aspas, velocidad de rotación, cojinete o rodamientos, contactores, dispositivos de protección, etc. Regulaciones del termostato y presostato, cantidad de lubricantes en los reservorios de aquellos componentes que requieren lubricación, al retirar las mangueras de medición de presión de las conexiones del sistema, hágalo con un mínimo de pérdida de refrigeración y coloque en su sitio los tapones en las válvulas de servicio. También es bueno verificar las tuberías que transportan el refrigerante, que no presenten manchas aceitosas, corregir situaciones de riesgo. Las manchas de aceite en tuberías de refrigerante son evidencias seguras de fuga que deben ser corregidas. Observe la condición del refrigerante a través del visor en la línea del líquido para determinar su alcalinidad o acidez y que no haya habido pérdidas de refrigerante. Cuando hablamos de la unidad evaporadora, limpiar el filtro, que lo vemos aquí en la imagen, que se coloca delante del evaporador con la frecuencia necesaria para que la suciedad acumulada no restrinja el flujo de aire. Cuando el filtro se obstruye y disminuye el caudal de aire que pasa por el evaporador, este comienza a acumular escarcha que puede llegar a convertirse en un bloque de hielo y detener el enfriamiento. Limpiar el drenaje de agua condensada y la bandeja colectora. El o los ventiladores son movidos por motores eléctricos que deben ser inspeccionados para determinar su consumo eléctrico, su temperatura, estado de rodamiento, conexiones eléctricas, fijación, correas de transmisión. La válvula de expansión se ubica normalmente aquí y debe verificar que su funcionamiento esté en el rango correcto para el sobrecalentamiento que produzca un óptimo aprovechamiento de la capacidad del evaporador y al mismo tiempo garantice bajo ninguna condición se produzca retorno del líquido al compresor. Comprobar que no existan manchas de humedad en el aceite en ninguna sección de la tubería ni el panel del evaporador. Es recomendable inspeccionar empleando un detector electrónico de fugas o una fuente de luz UV, o mejor dicho, fuente de luz ultravioleta. Si el equipo ha sido previamente cargado con una sustancia compatible aprobada por el fabricante del equipo y el compresor,
que reacciona con luminiscencia fosforescente en presencia de iluminación de esa longitud de onda. Esta es una manera más fácil para encontrar algún tipo de fuga. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es revisar las tuberías. Las tuberías que conectan el condensador y el evaporador deben estar bien sujetas con bridas y anclajes rígidos que impidan todo tipo de vibración. El aislamiento de las tuberías del líquido debe estar en buen estado para que no haya posibilidad de que se produzca vaporización en el trayecto hasta la válvula de expansión. Emplear un detector de fugas para inspeccionar todo el trayecto en sistemas que incluyan tamaños verticales extensos. Estar pendiente de que el diseño haya incluido suficientes medidas preventivas, trampas de aceites, doble tubería de distinto diámetro para garantizar el máximo retorno de aceite al compresor. Aquí he agregado un cuadro resumen para el análisis de desperfectos en equipos de aire acondicionado. Podemos ver una observación, una presión de descarga elevada en el lado de alta, mejor dicho, el condensador. La causa probable es que el aire aspirado al condensador sea muy caliente o insuficiente. Panal de condensador obstruido, válvula de retención check atascada, sobrecarga del refrigerante, ventilador de condensador no trabaja. Una medida correctiva para el primer caso es verificar si la capacidad del condensador es suficiente para la temperatura ambiente de la zona. Verificar limpieza del panal, ventiladores, aspa. Para la segunda causa, eliminar obstrucciones al limpiar el panal, cambiar el componente, extraer el exceso con un equipo de recuperación, confirmar si le llega energía, revisar conexiones, reparar o sustituir el motor. Otra observación importante es la presión de descarga baja. Esto, una causa probable sería el aire aspirado al condensador es muy frío o que las válvulas del compresor estén dañadas o coquificadas. Una medida correctiva sería verificar si la capacidad del condensador está diseñada para la condición climática o hacer un mantenimiento mayor, compresor no hermético o sustituir. Otra observación sería la presión de succión baja. Esta se debe a insuficiente carga de refrigerante. Una medida correctiva sería inspeccionar las fugas en el sistema, corregir si las hubiera, recuperar el gas o almacenar el tanque recibidor del líquido o agregar más refrigerante. Si no enfría o el aire sale caliente, esto sería por insuficiente carga de refrigerante, bulbo del termostato fuera de posición, termostato defectuoso, compresor desenergizado o dañado o evaporador congelado. Unas posibles medidas correctivas sería inspeccionar fugas en el sistema, corregir si las hubiera, recuperar el gas o almacenar el tanque en tanque recibidor del líquido, colocar bulbo en la posición correcta, sustituir el termostato, revisar el circuito eléctrico de alimentación, que es lo primero que debemos hacer, revisar el compresor en caso necesario, sustituirlo, descongelar y corregir causa. Filtro de succión, muy sucio como lo acabamos de comentar, y obstrucción del flujo del aire. Otras observaciones podrían ser un compresor ruidoso, que el compresor no arranca, presencia de escarcha en el evaporador. Si el compresor es muy ruidoso, puede ser por el retorno del líquido, falla de lubricación, componentes internos desajustados o sueltos. Unas medidas correctivas sería checar el sobrecalentamiento, corregir la situación, sustituir el compresor hermético, reparar el compresor hermético. Para el caso que el compresor no arranca, puede deberse a preóstatos de alta o baja accionados, no reciben energía, contactor que energiza al compresor no recibe señal del termostato. Las medidas correctivas sería verificar la causa, revisar el circuito eléctrico, verificar la presencia de señal de control, corregir la causa y por último,
cuando se trata de presencia de escarcha en el evaporador, esto se debe al caudal insuficiente de aire. Una posible medida de corrección sería motor de movimiento del aire del evaporador no gira a la velocidad requerida. La correa de transmisión desliza en evaporadores de transmisión por correa. Una medida sería tomar en cuenta esa correa. Con estas medidas correctivas y con estas fallas comunes en unidades de refrigeración, ya sean frigoríficos domésticos, unidades de aire acondicionado, con esto finalizo este video y sin más nada que agregar, me despido.